Hola a todos, bienvenidos a Pediatrías en Onda. Hoy estaremos abordando un tema que es de gran importancia, sobre todo en esos tiempos invernales, y es la bronquiolitis aguda. Este podcast hace parte de la asignatura de evaluación y diagnóstico cardiopulmonar que la dicta la docente y fisioterapeuta Ingrid Palacio. Tenemos la grata presencia del doctor Guillermo Palacio. Bienvenido a nuestro podcast, doctor. Hola, gracias. Bueno, hola a todos. Aquí estamos dispuestos para disertar sobre un tema tan importante como es la bronquiolitis y muy de moda para esta época en las cuales hay cambios climáticos en nuestra ciudad. Hola, buenas. Mi nombre es Carmen Mercado, estudiante de cuarto semestre de fisioterapia. En un futuro me gustaría enfocarme en la pediatría. Mi nombre es Yaniris Carmona, estudiante de cuarto semestre de fisioterapia, y estoy muy interesada en el trabajo interdisciplinario en la salud en niños. Hola, mi nombre es Paula González, de cuarto semestre de fisioterapia, y me gustaría enfocarme en respiración en pediatría. Hola, mi nombre es Eileen Brieva y a mí me interesan las investigaciones que se aplican en el manejo clínico. Muchas gracias, chicas, por su presentación y por nuestro invitado especial. Bueno, la bronquiolitis aguda es una infección respiratoria, especialmente en lactantes y niños menores de 2 años, caracterizado por la inflamación y obstrucción de los bronquiolos. En la práctica clínica, hay veces que los diagnósticos se confunden con la bronquiolitis con otras patologías, como la neumonía y el asma. Doctor Palacio, ¿qué trampas en el diagnóstico se pueden llegar a confundir la bronquiolitis con otras patologías como el asma y la neumonía? Sí. La bronquiolitis, que es una infección de la vía respiratoria, producida por un virus, generalmente por el virus sincicial respiratorio, que es muy prevalente en estos medios, en estas épocas, produce un síntoma cardinal en la bronquiolitis, que es la tos. Es un paciente que arranca con un cuadro de congestión nasal, que poco a poco, en la medida que avanza la enfermedad, se va obstruyendo tanto nasal como pulmonarmente. Entonces, las estrategias para diferenciar entre un paciente que tiene bronquiolitis y tiene asma o bronquitis con neumonía es, primero, que hay que determinar que el paciente que consulta por tos y congestión nasal después de un cuadro febril generalmente es por infección por virus, y nuestro primer diagnóstico, si es un lactante menor de 6 meses o un niño menor de 1 año, sería una bronquiolitis. Pero habría que mirar cómo evoluciona ese paciente en el tiempo en el que llega y si a esos síntomas iniciales se le agregan otros. ¿Cuáles? Que tenga tos persistente, que tenga tos seca, pero que en algún momento trascienda a tos húmeda y se acompaña de fiebre. Es probable que ese paciente siga teniendo bronquiolitis, pero se puede estar convirtiendo en una coinfección bacteriana por el tiempo en el cual acude a nuestra consulta. Y es probable que ya ahí tengamos un paciente de bronquitis. Pero sumado a esto, si el cuadro persiste y la inflamación y todas las secreciones que hay en el tejido bronquial se mantienen, este paciente puede terminar haciendo una neumonía, que la identificamos porque es un paciente que tiene disminución del murmullo vesicular a nivel pulmonar, porque hay secreciones que se espesan y se condensan, formando en las imágenes radiológicas lo que se llama opacidades pulmonares, y eso hace el diagnóstico de neumonía. Entonces, más o menos sería la transición desde el primer dato de consulta, sería la congestión nasal, las molestias respiratorias, hasta el último que acabamos de mencionar. Y para hablar de bronquiolitis y asma, eso es un tema controversial, porque habría que determinar el paciente que es bronquiolítico no con antecedentes no atópicos, o sea que es un paciente que no tiene riesgo por un índice predictor de asma generado por los padres, a un paciente que nace de una madre que tiene dermatitis, que tiene asma, que tiene rinitis. Es un paciente que pudiera trascender en el futuro a tener asma, pero hasta que no tengamos síntomas que persistan y que no se confundan de reagudización de bronquiolitis a verdaderas crisis de asma, para lo cual tenemos medios diagnósticos puntuales como la oscilometría de impulso, que hoy en día nos dice si el paciente realmente tiene una obstrucción central o periférica, para determinar que tenga asma confirmada por este tipo de diagnóstico.
Gracias por su información, no es importante. Respecto a lo que usted dijo, hay veces que se confunde con la bronquiolitis, el asma y la neumonía. Si nos podría compartir un caso donde el diagnóstico inició erróneo y cómo lo corrigieron. Sí, o sea, puede presentarse que un paciente llega a la consulta porque la mamá te puede decir que tiene gripa, ¿cierto? Y la gripa es frecuentemente mencionada durante la consulta. Tengo a mi hijo porque tiene gripa. Se supone que la gripa es una infección respiratoria que puede ser leve, moderada o severa. Y esa infección respiratoria, esa leve, moderada o severa, puede presentarse de entrada con una crisis de tos más aguda que en otros pacientes. Entonces es probable que se confunda con una crisis de asma si no está el especialista o la persona idónea para hacer el diagnóstico y determinar según la evolución que tenga el paciente. Entonces la evolución, la etapa como se presenta y las formas clínicas de cada caso hacen diagnóstico diferencial de si tenemos un paciente que realmente lo estábamos enfocando como una crisis de asma cuando realmente fue una reagudización de una bronquiolitis o una bronquiolitis en fase de inicio que terminó siendo severa. Y por eso es que se confunde. Por eso se puede prestar a confusiones y para enfocarnos en cuanto al punto de vista que sea bronquitis o neumonía, las franjas son muy grandes. O sea, es muy diferente que sea un proceso con neumonía a un paciente que tiene bronquiolitis o asma. Y tienen conexos los síntomas y lo que vemos en la auscultación pulmonar puede confundir a la persona que no es experta en el tema, pero que si tienes la correlación clínica de que el paciente que tiene asma puede tener antecedentes, es un paciente que fue prematuro, la madre fue alérgica, condiciones que generan un probable diagnóstico para eso. Y que la sintomatología sea recurrente que no esté precedida por infección respiratoria. Los pacientes asmáticos, alérgicos, por ejemplo, que son uno de los más difíciles, su cuadro no está precedido por una infección respiratoria, o sea, no arrancó con gripa, sino que arranca simultáneamente con tos. La mamá nos dice, le dio tos de un momento a otro, es un paciente que tiene asma, es muy diferente al que tiene bronquiolitis, que viene presentando secreción nasal, tos, fiebre, malestar, y lo que les había comentado anteriormente. Vale. Bueno, muchas gracias, Paula. Bueno, teniendo en cuenta otro tema muy importante que hay que destacar, muchas veces los padres tienen la duda en llevar a los niños, a los hijos, a una atención médica o dejarlos en casa porque los niños presentan síntomas leves. En este caso, doctor, en su experiencia, ¿qué signos subestimados hay que tener en cuenta en una bronquitis aguda para un ingreso hospitalario? Claro. Generalmente, bueno, el rango de escala es menor de un año, generalmente, los de mayor cuidado, o menores de 2 años, que es el término global para el diagnóstico de bronquiolitis. Pero un paciente que tiene tejido expiratorio, un paciente que se alimenta poco, o sea que su ingesta alimentaria disminuyó notoriamente, quiere decir que las condiciones basales de su esfuerzo respiratorio limitan esa condición. Por lo tanto, ese paciente debería estar hospitalizado y muchas veces se subestima porque se confunde. Entonces hay que tener presente ese tipo de cosas. Y lo otro es que si ese paciente que vemos que en vez de mejorar su score respiratorio y el aumento persistente de la tos que sea de carácter obstructivo, es un paciente que denota que no va a mejorar en casa, que requiere cuidados hospitalarios. Esta información es muy importante para los padres, ya que ellos hay que aclararles que tengan en cuenta que cuando los niños presentan síntomas leves es muy importante acudir al médico, porque estos pueden ser señales de algo muy grave que esté presentando el niño y de pronto los padres están ignorando esas señales. Entonces es muy importante tener en cuenta lo que mencionó el doctor. Exacto. Muchas gracias. ¿Listo? Otra cosa que se nota mucho y suele pasar es que los niños, después de que salen del cuadro agudo, los mandan a casa, pero los niños presentan sibilancias muy persistentes que ya son residuales. Entonces, usted desde su rol como profesional, ¿cómo abordaría este tipo de casos? Eso es lo que ocurre frecuentemente en las instituciones prestadoras de salud, desafortunadamente,
porque se desconoce que la bronquiolitis conlleva un proceso inflamatorio que puede ser leve, mayor o severo, depende de cada paciente. Entonces ese paciente que tiene sibilancias persistentes, que se constituye un síndrome sibilante persistente por bronquiolitis, requiere pues broncodilatarlo, hacer higiene de su estructura nasal y mantener una terapia que ya sea de 5, 7 u 8 días más y que haga supervisiones valoradas por nosotros para determinar si aún requiere otros 8 días o depende de lo que encontremos en cada evaluación. O sea, no hay un punto de corte puntual por cada paciente, cada uno responde de manera diferente, pero un paciente con bronquiolitis generalmente entre 8 y 14 días va a requerir que estemos pendientes de vigilar su escore respiratorio y su evolución. Muchas gracias, doctor. Es muy importante lo que usted dice porque es por eso lo fundamental e importante de que se analicen los casos a profundidad y dependiendo del paciente y sobre todo de su edad. Así es. Bueno, entonces ahora ya encaminándonos un poco más a la fisioterapia respiratoria, doctor, yo le quería comentar de un tema controversial que es el rol que cumple el fisioterapeuta respiratorio. Entonces aquí la pregunta vendría siendo, ¿en qué casos específicos usted consideraría o indicaría la terapia respiratoria? La terapia respiratoria, bueno, en bronquiolitis la academia habla poco de asistirlos universalmente. Creo que cada caso debe ser individualizado, depende del nivel de congestión que haya, depende si ese paciente tiene imágenes que sugieran obstrucción severa. Por ejemplo, un paciente con bronquiolitis puede migrar un tapón de moco y generar una atelectasia. Ese paciente condiciona que tenga asistencia respiratoria por una fisioterapeuta. Pero también hay que excluir a los pacientes que si realmente no lo necesitan, como si tiene una comorbilidad, si es cardiópata o cosas que vayan a no ser de beneficio, sino vayan a poder complicar el hecho de asistirlo respiratoriamente sin la necesidad justificada, pues podríamos evitarlo. Entonces está más indicado en los pacientes que tengan señales claras de una obstrucción moderada o severa que no sea al tratamiento inicial con broncodilatadores, con la oxigenación, con los cuidados nasales. Y como les repito o les digo, no hay un patrón universal, así la academia diga que nosotros solamente deberíamos darle líquido al paciente, pero en la práctica clínica vemos que se requiere un abordaje mayor o más completo. Es muy importante lo que menciona el doctor, porque a veces las personas creemos desde la parte del estudio que la academia dicta las cosas de manera como son, pero en muchas ocasiones tenemos que salirnos un poco más de lo que ahí dicen y abordar los casos dependiendo mucho de la complejidad y el cuadro que esté presentando el paciente. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Por darnos este espacio para comunicarnos y dar su experiencia acerca de este tema que es la bronquiolitis. Y pues nada, muchas gracias. Listo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.